No puedo empezar mis palabras si no son con una tilde de agradecimiento a la universidad y en concreto a esta Facultad de Ciencias Políticas por querer contar un año más con la presencia de una institución a la que represento, puesto que yo, como bien se ha dicho aquí, no soy más que el comunicador de una serie de personas que trabajan hoy en día en un campo tan interesante y tan de futuro como es la investigación. Y ese grupo de personas son ni más ni menos que los que tengo el honor de dirigir en la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales de este MADOC, y que, como bien se ha puesto de manifiesto aquí, no son más que una parte de esa línea, de esa traza de investigación que representa realmente el futuro. En el ámbito de la seguridad y la defensa, la prospectiva y la inteligencia son esenciales. No haría falta profundizar mucho, ni irnos muy atrás en la historia, ni tampoco ir a los resúmenes de prensa de esta mañana para poner de manifiesto que la seguridad ha dejado de ser un concepto específico de tratamiento del ámbito castrense o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para convertirse en una verdadera cuestión nacional, en una verdadera cuestión de Estado, puesto que, como a nadie se le escapa, el entorno de seguridad es cada vez más complejo y más volátil. Por ello, el Ejército como institución no puede apartarse de esta tendencia ni puede permanecer al margen. Por lo tanto, necesita desarrollar unos estudios de prospectiva. El Ejército de Tierra, como trataré de poner de manifiesto a lo largo de mi exposición, está inmerso en estos momentos quizás en uno de los momentos más trascendentes de su historia. El Ejército de Tierra ha pasado por épocas de reestructuración y de cambio, y aprovecho la intervención del decano, al que agradezco también personalmente esta invitación, para poner de manifiesto, tal y como hablábamos con el director del Departamento de Ciencia Política y Administración, para poner de manifiesto que las relaciones entre estamentos tan importantes para nuestra sociedad, como pueden ser la universidad o las Fuerzas Armadas, han pasado ya, y yo soy uno de los grandes defensores de esta idea, han pasado ya de esa necesidad de superación de lo meramente institucional para volcarse en otros aspectos fundamentales, como pueden ser los aspectos de investigación. Los que peinamos canas y pertenecemos ya a esta generación que les habla, hemos tenido el privilegio de asistir a la evolución de esas relaciones. Cuando personalmente formaba parte en mis primeros años de vida profesional de aquellos cadetes que nos paseábamos como componentes de la Academia Militar de Zaragoza por las calles de la ciudad de uniforme, algunos de nuestros coetáneos, algunos de los jóvenes de esa época nos saludaban en algunos cruces de caminos con el saludo nazi de manera ofensiva. Afortunadamente, la sociedad española, en un síntoma de madurez que todos aplaudimos y nosotros los que más, permite que hoy en día alguien que viste, un ciudadano como yo, que viste uniforme con vocación de servicio a la sociedad, esté dirigiéndose a ustedes en estos términos. Por lo tanto, y retomando la parte correspondiente al Ejército de Tierra, decía que el Ejército de Tierra está hoy inmerso en un proceso de transformación extraordinariamente grande, puesto que el Ejército de Tierra empieza a afrontar de una manera firme cuál tiene que ser el futuro en el horizonte del año 2035. De ahí el título precisamente de esta conferencia, el entorno operativo terrestre futuro en el año 2035. Como buena exposición de un militar cuadriculado, como yo, ya saben, como siempre suelo decir, que lo de inteligencia y militar en algunos casos está reñido. Es un chiste que viene un poco a romper el hielo de este lunes tremendo, donde como mal torero, el profesor Jordán me ha hecho debutar aquí
intentando poner las meninges en orden, las primeras, las mías, después de un fin de semana lluvioso y de diferentes experiencias. Pues bien, como digo, intentaré seguir el índice que les presento en la transparencia, intentando hacer un recorrido por ese entorno operativo terrestre futuro, tal y como se entiende en el Ejército de Tierra, y pasaré, como bien se ha dicho aquí, por intentar definir un poco los riesgos y las amenazas, los actores implicados, los entornos de actuación, las características de los conflictos, el impacto que este entorno puede tener, entendemos que puede tener el entorno operativo futuro de las fuerzas terrestres y finalmente presentarle unas conclusiones. Si a alguien dedicado como analista a la prospectiva se le hubiese preguntado no hace muy pocos años por cuál iba a ser, 20 aproximadamente, cuál iba a ser el futuro de la sociedad mundial global, seguramente no habría acertado casi ninguno de los eventos que aparecen ahí en la transparencia y que tanta trascendencia han tenido para el principio del siglo XXI. Hablamos de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, la primavera árabe, la anexión rusa en la península de Crimea, la llegada a la presidencia del señor Trump o el Brexit, asunto de plena vigencia. Por tanto, la primera conclusión que podemos extraer es una conclusión un tanto desalentadora, y es que el futuro, la predicción del futuro es francamente imprevisible. Bien, una de las herramientas que utilizamos en el Ejército de Tierra para definir cuál puede ser nuestra futura actuación es precisamente la definición de un entorno operativo. ¿Qué es un entorno operativo? Pues tal y como ponemos ahí en la transparencia, es el resultado del compendio de una serie de condicionantes que afectan al empleo de la fuerza e influyen en las decisiones del jefe. Los entornos operativos nos brindan una ventana al futuro en la que, por la que podemos atisbar cuál van a ser los escenarios en los que van a tener que actuar nuestros hombres y mujeres, y de esa visión futura podemos obtener un marco de reflexión y referencia del que podemos deducir los posibles cambios que deben introducirse en las Fuerzas Armadas. Aquí quiero hacer un paréntesis y poner de manifiesto qué importante es la investigación para nosotros. El Ejército de Tierra tiene unas potenciales capacidades de investigación, pero analizando cuáles podrían ser nuestros posibles aliados en este camino que vamos a recorrer hacia el futuro, hemos identificado claramente por parte de nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército dos pilares básicos. El primero, la investigación, y en concreto la capacidad de investigación de nuestras universidades, y el segundo, la potencialidad de nuestra industria de defensa. En ese sentido, les adelanto que en el mes de octubre, y organizado a la limón por la Universidad de Granada y el MADOC, tendrá lugar aquí en Granada el primer congreso de investigación que pretende alinear las necesidades de investigación que tiene el Ejército de Tierra con las capacidades que la universidad, y más en concreto la Universidad de Granada, nos aporta. Les adelanto que están todos ustedes invitados a ese congreso que pretende ser una referencia nacional e internacional para poner en valor la capacidad de investigación de la Universidad de Granada. Pues bien, en ese sentido, a finales del año 2018, el Mando de Adiestramiento y Doctrina editó un documento denominado Entorno Operativo Terrestre Futuro, en el que se actualizan los potenciales escenarios operativos futuribles y la actuación de la fuerza terrestre en un horizonte temporal a largo plazo entre los 10 y 15 años. En este proyecto, y como muestra evidente de esa colaboración que ya se ha puesto de manifiesto en sucesivas ocasiones a lo largo de esta mañana, ha participado un grupo de expertos, algunos de ellos componentes de este grupo de estudios de seguridad internacional que auspicia y organiza este seminario, este congreso, liderados por el profesor Jordán, en los que
hemos tenido un apoyo extraordinario y unos puntos de vista que nos han ayudado a desarrollar este documento. ¿Cuál es el contexto general en el que nos vamos a mover? Pues bien, el entorno operativo terrestre futuro va a estar caracterizado, en términos generales, por la complejidad, la inestabilidad, la incertidumbre y la omnipresencia de la información. Esas características van a difuminar claramente los conceptos tradicionales entre paz y guerra, e incluso la atribución de acciones y la identificación de los adversarios y sus verdaderas intenciones. Los estados requerirán de fuerzas armadas eficientes, disuasorias y, en su caso, resolutivas, en un contexto realmente complicado. El contexto multipolar, donde macrotendencias como la transformación demográfica, la revolución tecnológica o este contexto multipolar determinarán una gran fragmentación en el mundo actual. A las amenazas tradicionales se van a unir nuevos retos, entre los cuales aparecen en la transparencia el fanatismo religioso, la escasez de recursos o las armas de destrucción masiva. A la dinámica tradicional entre las grandes potencias, es decir, una competición, se va a unir las dinámicas intrasocietales. En el año 2035 se estima que, a pesar de que Estados Unidos de América seguirá siendo una gran potencia, ya no será la potencia hegemónica, al menos en un concepto global. Y habrá naciones que actualmente se denominan naciones emergentes, que en ese horizonte del año 2035 competirán no solo políticamente, sino también económica y militarmente por alcanzar la hegemonía que actualmente ocupan los Estados Unidos. En cuanto a las dinámicas intrasocietales, debemos reseñar la transformación demográfica. A nadie se le escapa que hoy en día Occidente está sufriendo algunos autores llaman una hemorragia demográfica, en la que evidentemente el mundo oriental, concretamente países como China, la India o el continente africano, nos llevan una gran ventaja. Y como consecuencia de estas políticas de transformación demográfica, se propiciará un incremento en los flujos migratorios. Además de todo eso, el modelo laboral de la cuarta revolución industrial, en la que ya manifiestamente estamos entrando, esta revolución industrial es la revolución industrial de los datos, de las nuevas tecnologías aplicadas no solo al ámbito de las Fuerzas Armadas, sino aplicadas a la vida normal de los ciudadanos. A esto habrá que añadir una globalización e hiperconectividad. Hoy en día, cualquier persona que tenga acceso a un ordenador, como intentaremos poner de manifiesto, solo hay que leer las noticias, los resúmenes de prensa de hoy, de la semana, decía nuestra ministra de Defensa que casi con un 100% de probabilidad, el hackeo que ha sufrido la red de defensa no ha alcanzado a datos esenciales para la defensa nacional. Pero esto no quita que no hayamos sufrido un ataque de hacker, un ataque cibernético por parte todavía de un núcleo que se está investigando. Tampoco es muy extraño, puesto que todos ustedes estarán al tanto de las sospechas más que fundadas de que tanto en las elecciones norteamericanas para el acceso a la presidencia del señor Trump, como también quizás en las elecciones en Cataluña o en la situación en Cataluña, hay fundadas sospechas que tras estas actividades hay amenazas cibernéticas, amenazas de ataques de hacker contra las instituciones. Pero además de todo eso, persistirán un nuevo tipo de Estado
que en el contexto internacional se denominan estados frágiles, aquellos estados que por razones demográficas, económicas, políticas o militares han dejado de lado el sistema político occidental, democrático, y se encuentran actualmente en serios problemas de corrupción y gobernanza y en algunos casos con una concentración en núcleos urbanos, costeros y litorales. Esta es una transparencia que quiere ponerles de manifiesto la posible evolución demográfica de la población mundial. En el año 2030, tal y como encuentran ahí señalados con una elipse en rojo, la población mundial alcanzará más allá de los 8.550 millones de habitantes, para transformarse en 9.770 en el año 2050, de los cuales un dato muy reseñable es que prácticamente el 70% de esa población vivirá en ciudades. Por lo tanto, habrá un marcado proceso de urbanización. Estas urbanizaciones, más del 60% del personal vivirá en el año 2050 en barrios marginales, transformando las actuales ciudades en un concepto mucho más complicado y denominado megaciudades. Esto nos adelanta uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de analizar los futuros escenarios donde la población tendrá un valor esencial. En cuanto a los riesgos y amenazas, a las amenazas tradicionales, consecuencia de la disputa entre estados por cuestiones políticas o territoriales, se van a sumar los movimientos de actores no estatales, cuya influencia creciente en la seguridad internacional es consecuencia del impacto generado por la globalización. En este entorno de seguridad global, la seguridad nacional se va a ver comprometida por elementos de muy diversa índole, según su naturaleza geopolítica, tecnológica, económica o social, entre otros. Nuestra estrategia de seguridad nacional del año 2017 discrimina claramente entre amenazas y riesgos, definiendo las amenazas como aquellos fenómenos o situaciones que puedan afectar con alta probabilidad a la seguridad de la nación o de la fuerza, añadiendo que las amenazas que deberán afrontar nuestras fuerzas terrestres son de una naturaleza adaptativa, de vocación híbrida, que luego explicaremos, y que podrían no ser de carácter estrictamente militar. Define los riesgos como situaciones de inestabilidad cuya incidencia sobre la seguridad no se considera probable a corto plazo, aunque pueden llegar a desarrollarse posteriormente como amenazas, provocando situaciones de inestabilidad que suscitan vulnerabilidades o pueden propiciar nuevas amenazas. Dentro de las que se agrupan como amenazas, nuestra estrategia de seguridad nacional reconoce los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras civiles. Especial mención merece en esta estrategia de seguridad nacional el terrorismo yihadista, terrorismo que normalmente la opinión pública trata de estereotipar demasiado las amenazas. Hemos leído no hace mucho que con la conquista de la última ciudad, el Daesh, que es el principal y el más actual grupo terrorista, podría haber perdido su capacidad. Es un error tremendo. La globalización y la capacidad de interconexión ha demostrado que la capacidad del Daesh no es solo una capacidad paramilitar o militar propiamente dicha, como se ve en muchas imágenes utilizando vehículos, armamento, morteros, ametralladoras, sino que lo más incontrolado y la mayor capacidad, tal y como se ha visto hace bien poco en España o en el resto del mundo se ve a menudo, es la proliferación de células durmientes que se reactivan a través de Internet, cuyos miembros apenas se conocen o prácticamente son desconocidos, pero tienen una alta capacidad
de atentar contra las sociedades occidentales sin más que utilizar medios que actualmente se pueden adquirir en cualquier tienda de informática o en cualquier mercado online en el mundo. En cuanto a los desafíos, se señalan la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias o el cambio climático. Las amenazas y los desafíos no son compartimentos estancos, están interconectados y normalmente se materializan en los que se denominan espacios comunes globales o Global Commons, que son el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre. Por poner un ejemplo, fíjense lo difícil que es controlar este tipo de espacios donde no rige la legislación internacional. Estamos hablando de sitios con tanto futuro como pueden ser, por ejemplo, la Antártida. Ya saben que no está sujeto a la regulación internacional y, por tanto, cualquier Estado u organización no estatal o paramilitar que quiera hacer sentir su acción terrorista o su acción de interés en un Estado como este, tiene el campo abierto y no chocaría de frente con la regulación internacional. Los conflictos armados se mantienen como una de las amenazas más significativas para la seguridad internacional. A los tradicionales conflictos armados de enfrentamientos entre Estados se unen ahora formas diferentes de agresión e influencia. Sofisticados sistemas de armas de alta precisión se combinan con la letalidad funcional de ciberataques y acciones de influencia y desinformación. El paradigma de estos nuevos conflictos son los conflictos híbridos. En la transparencia tienen ustedes un ejemplo paradigmático de lo que hoy se denomina un conflicto híbrido, y no es más ni menos que la actitud de Rusia ante la crisis en Ucrania, que ha dado, como todos ustedes conocen, con el fin de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, mediante la puesta en marcha de una estrategia que ha conjugado no solo la presencia de fuerzas paramilitares, sino también medidas de presión económicas, medidas de presión política y todo ello en un contexto de intentar no traspasar el umbral de lo políticamente correcto para evitar la reacción internacional, pero eso sí, violando claramente el statu quo de una región que pertenecía a la nación de Ucrania. Occidente, pues, se va a encontrar en el futuro enfrentándose a adversarios dispuestos a emplear todos los medios a su alcance, en una especie de guerra total con la que intentará debilitar la postura occidental y la preponderancia de su modo de vida, aprovechando las debilidades que ofrece una escala de valores diferente basada en la legalidad internacional. El respeto del sistema de derechos individuales y libertades que el Estado de Derecho ofrece será utilizado por las amenazas híbridas para debilitarlo. La propaganda y la provocación son una de sus principales formas de actuación. El terrorismo, fundamentalmente el de carácter yihadista, ha asumido dimensiones cada vez mayores. El terrorismo yihadista proyecta su ideología radical y actúa a nivel global, incluyendo el propio territorio europeo, donde ha protagonizado execrables atentados. En la transparencia tienen ustedes un ejemplo claro de utilización de las nuevas tecnologías por parte del Daesh, y ahí hemos querido traer a colación lo que se denomina el batallón tecnológico del Daesh, donde, entre otras nuevas tecnologías, utiliza, por ejemplo, drones, aviones no tripulados para cometer atentados o para recabar determinadas informaciones de lugares esenciales para el desarrollo de sus actividades.
Estos grupos terroristas, dado actualmente las facilidades en el mercado internacional, no hurtarán ningún tipo de medios ni capacidades para acceder al uso de armas de destrucción masiva. Cuando estamos hablando de armas de destrucción masiva, tenemos que huir del arquetipo de las bombas nucleares. Hoy en día, cualquier terrorista en la red, si ustedes acceden a Internet, pueden encontrar perfectamente desde cómo construir un cóctel Molotov a cómo alquilar un autobús, tal y como ocurrió en Marsella, para desarrollar un atentado masivo. El entorno futuro se va a ver afectado por múltiples actores de diferente naturaleza. Los estados, que seguirán siendo en el futuro las principales organizaciones internacionales, seguirán constituyendo los principales focos de poder. No obstante, la presencia de estados fallidos, grupos terroristas, grupos criminales, organizaciones supranacionales gubernamentales, organizaciones no gubernamentales o alianzas constituidas ad hoc darán una mayor complejidad al escenario donde tendrán que operar nuestras Fuerzas Armadas. También grupos terroristas o extremistas estarán presentes en el entorno global. En una palabra y en resumen, que será mucho más habitual sentir la influencia y participación de actores no estatales y elementos no militares en todos los conflictos. En ese tipo de conflictos interseccionarán los procedimientos convencionales con los procedimientos híbridos y los procedimientos asimétricos, todo ello en unos escenarios de actuación que, dadas las características de España, se desarrollarán no solo en el contexto nacional, sino en las áreas de interés que España, por su posición mediterránea, atlántica y orientada hacia el norte de África, tendrá marcado interés. En ellos, la estrategia de seguridad, como en estos escenarios, la estrategia de seguridad nacional los define como Europa, norte de África, Oriente Medio, África subsahariana, América Latina, América del Norte y Asia Pacífico. Dentro de este contexto, cada vez más el concepto tradicional de frontera se irá difuminando. Los acuerdos entre países, en concreto los acuerdos de Schengen en Europa o los flujos migratorios, hacen cada vez más claro que el concepto de frontera, tal y como lo tenemos hoy en día, sea un concepto absolutamente obsoleto. Por lo tanto, cabalgamos en el futuro hacia el concepto de frontera avanzada que nos hace pensar que los intereses de nuestra comunidad internacional y en concreto de España ya no se van a dirimir exclusivamente en los Pirineos o en el Estrecho de Gibraltar o en la frontera con Portugal, sino que tendrán que defenderse en aquellas zonas de interés que están marcadas en la estrategia de seguridad nacional. Pero además de todo eso y como consecuencia de esos flujos migratorios incontrolados, cada vez más tendremos por detrás de esas fronteras tradicionales grupos de personas incontroladas que han llegado a nuestro país y de los que carecemos de cualquier tipo de referencia o control para su futuro. Pues bien, en esos espacios, los espacios en las operaciones, ya no estaremos hablando del espacio tridimensional, un espacio en el que aparece tierra, mar y aire, sino que aparecen dos conceptos más, que son el espacio ciberespacial y el espacio cognitivo. Espacio cognitivo, que es un ámbito intangible inherente al ser humano y es insustancial a su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Además, en el espacio ciberespacial se constituirá en base a un ámbito artificial compuesto por infraestructuras, redes, sistemas de información y telecomunicaciones y otros sistemas electrónicos, pero además la interacción de todos ellos a través de líneas de comunicación sobre las que se propaga el espectro electromagnético, así como por la información
que es almacenada o transmitida a través de ellos. Estos movimientos migratorios y esta demografía hará que en el futuro los conflictos se desarrollen fundamentalmente en el ámbito urbano. El ámbito urbano que nos hará evolucionar del concepto de la ciudad propiamente dicha a lo que se denomina el sistema ciudad. Sistema ciudad que tendrá características complejas en un entorno confuso y disputado por actores de diferente naturaleza. La maniobra en este tipo de ciudades ya no será una maniobra periférica, sino que exigirá combatir en los 3 niveles, incluidos el subsuelo. Claramente, en este caso, son de aplicación las imágenes de los túneles en la frontera entre Israel y Palestina, usados claramente por grupos palestinos para atacar el territorio de Israel, o las imágenes del combate del Daesh en las diferentes ciudades en las que se ha visto ubicado. Como consecuencia de esto, la presencia de la población en el combate del futuro será permanente, bien como usuaria de ese sistema ciudad o bien como efecto de la propaganda y de las noticias que estarán dirigidas por parte de los estados a ganar la opinión pública. En el ámbito ciberespacial impregnará todos los aspectos de los entornos físicos en un nivel mucho mayor del que lo hace actualmente. Las acciones en el ámbito cibernético se vincularán en primer lugar con las operaciones de información, transmitiendo valores, creando significados colectivos y fomentando los problemas de radicalización ideológica o religiosa. Las características de los conflictos. El entorno operativo del año 2035 seguirá estando caracterizado por la persistencia de las crisis y de los conflictos a nivel nacional e internacional. Aunque se seguirá aplicando las estrategias convencionales, se incrementará el uso de las no convencionales y especialmente de las híbridas. Como ya hemos comentado, España y las democracias occidentales nos vamos a enfrentar a un nuevo tipo de adversario, en el que las estrategias híbridas se van a convertir en su principal método de actuación, y a unos conflictos en los que el empleo de la fuerza de las nuevas tecnologías, el ciberespacio y la batalla por la información adquirirán dimensiones hasta ahora desconocidas. Nuestros potenciales adversarios con capacidades civiles y militares inferiores a las nuestras nos van a desafiar con estrategias híbridas en la denominada zona gris. Además, no podemos descartar los conflictos armados de alta intensidad. Cualquier opción es posible en mayor o menor grado. Cualquier conflicto se va a ver condicionado por 3 factores claves importantes: el marco legal, la tecnología y el objetivo de influir en la voluntad de la información. En el marco legal, el empleo de las fuerzas de las democracias occidentales está sometido cada vez más al estricto cumplimiento de rígidas normas de enfrentamiento y de legislación, tanto nacional como internacional, aplicables en cada momento. El cine bélico está plagado de películas que pueden ser representativas de estas circunstancias y, por ejemplo, hay una película que trata una acción de salvamento en una embajada de Estados Unidos que se llama Reglas de enfrentamiento y que trata precisamente de este asunto. Yo les recomiendo que la vean. Por el contrario, nuestros adversarios en este tipo de guerra no van a ver limitada su forma de actuación, puesto que no van a respetar estas reglas internacionales de legislación o de enfrentamiento. Por otro lado, los nuevos ámbitos en los que se llevan a cabo las operaciones y el desarrollo de las nuevas tecnologías plantean novedosas limitaciones legales y éticas que podrían ser aprovechados por nuestros potenciales adversarios de manera muy efectiva. Bien, la tecnología es otro de los grandes factores que va a afectar al desarrollo de los conflictos en el futuro.
La velocidad, la complejidad y ubicuidad a la que se produce actualmente la innovación tecnológica y su posible empleo como arma por una cada vez mayor número de actores será un factor determinante en la naturaleza futura de los conflictos. En ese sentido, las nuevas tecnologías van a ser un factor clave y hemos identificado 5 áreas en las que estas nuevas tecnologías van a influir en el futuro de los conflictos. La primera, la biología, la biotecnología y la medicina. La segunda, la robótica, los sistemas autónomos, la inteligencia artificial y las nuevas armas. La tercera, la tecnología de la información, las telecomunicaciones y el espacio cognitivo. La cuarta, las nanotecnologías y los materiales avanzados. Y la quinta, la tecnología de la energía. En cuanto a la guerra de la información, abajo tienen ustedes un texto de boca del presidente Putin en cuanto a su actuación, la actuación rusa en Ucrania. Y dice, para los que no sean capaces de leerlo desde ahí, tonterías, no hay unidades rusas en el este de Ucrania, ni servicios especiales, ni asesores tácticos. Todo esto está siendo hecho por residentes locales y la prueba de ello es el hecho de que esa gente se ha quitado sus máscaras. Así que digo a mis socios occidentales, ellos no tienen a dónde ir y no se irán. Esa es su tierra y ustedes necesitan negociar con ellos. Una declaración del presidente Putin el 17 de abril. En este sentido, las noticias falsas y la desinformación en la era de la posverdad son elementos que serán ampliamente utilizados por este tipo de adversarios en el futuro. Hemos adelantado lo que significa hablar de la zona gris. La zona gris es una zona intermedia en la que este tipo de adversarios lo maneja perfectamente actualmente Rusia, se manejará de una manera gradual, con ambigüedad, procurando no cruzar los límites de una respuesta militar y fundamentalmente centrada en la sociedad. No obstante, en el futuro, el conflicto armado sigue siendo una de las principales amenazas y sus características serán la rapidez en la toma de decisiones y ejecución de las acciones armadas, una mayor letalidad en las acciones violentas, el empleo del ciberespacio y el dominio de la información como espacios esenciales para alcanzar los objetivos, acciones en el ámbito cognitivo, presencia permanente de la población, tecnológicamente muy avanzado, con un campo de batalla profundo y sensorizado, con multitud de actores y límites al empleo de la fuerza letal. No obstante, la inestabilidad, el dinamismo, la complejidad y la concentración de la población en entornos urbanos, así como el incremento de las amenazas híbridas y la convergencia creciente de lo convencional y lo regular, darán forma a un espacio de batalla muy cambiante, cada vez más complejo y sucio, con desinformación, manipulación y propaganda, sometido además a un constante escrutinio y explotación mediático. Por lo tanto, en el horizonte 2035, las organizaciones operativas de las fuerzas terrestres serán esenciales para aportar a las capacidades conjuntas un abanico de potenciales esenciales que garantizarán los aspectos que aportan la transparencia y que van desde la disensión hasta el apoyo a la reconstrucción y la estabilización. Por lo tanto, estas fuerzas terrestres tendrán que ser en el futuro interoperables con nuestros aliados, multiespectro, expedicionarias, disponibles, tecnológicamente muy avanzadas, integrales, autónomas, modulares y adaptables, escalables y catalizadas por su personal, que el personal seguirá siendo, los hombres y las mujeres seguirán siendo el elemento fundamental de nuestras fuerzas en el futuro. Abajo les pongo una frase del general jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra norteamericano, en la que dice que se tardan unos 10 años en tener pilotos muy experimentados de F-16, pero tardaremos más de 15 en formar jefes de los futuros grupos tácticos de combate. Ya para finalizar, en el apartado de conclusiones, evidentemente
hay que resaltar la complejidad del entorno estratégico en el que se van a desarrollar los conflictos actuales. El concepto actual de seguridad trasciende mucho más allá del ámbito militar y la seguridad excede a los límites geográficos tradicionales. Los riesgos y amenazas serán difusas y cambiantes, y la tipología de los conflictos se trasladará desde un modelo tradicional a modelos simétricos y asimétricos. Se trasladará de modelos simétricos a modelos asimétricos con la aparición de las amenazas híbridas. El amplio abanico de misiones de nuestras Fuerzas Armadas abarcará todo tipo de escenarios y operaciones y requiere un enorme esfuerzo de actualización y preparación. Los escenarios de actuación ya no serán el escenario tradicional tridimensional de tierra, mar y aire, sino que ese será un escenario mucho más complejo donde aparecerá el espacio y el ciberespacio y el dominio informativo con 5 dimensiones. El perfil de las operaciones será conjunto y multinacional con presencia de múltiples organizaciones de variada naturaleza e intensa interacción con la población y los medios de comunicación social. Finalmente, es de resaltar que en este espacio complejo y en este ámbito futuro, la importancia de las fuerzas terrestres y del factor humano seguirán siendo esenciales. Con esto y agradeciéndoles su atención, especialmente en este lunes complicado y por lo escasamente atractivo de la exposición, he finalizado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, general. Tenemos tiempo para un turno de preguntas. Como tenemos tiempo, pero un tanto limitado, lo que vamos a hacer es agruparlas y, si por favor se pueden presentar y también, con nombre y afiliación profesional, las vamos recogiendo y las unificamos. Si hay alguna cuestión. Sí. Sí. Buenos días, general, profesor. Magnífica intervención, creo que ha dado todos los planes. Yo me dedico a la comunicación. Me estoy juntando en Avantia, empresa de construcción militar, y bueno, siempre me ha preocupado el tema de la comunicación, que es, ha resaltado en general, clave en estos terrenos, y la seguridad y defensa especialmente. Sabemos que esos actores estatales... El micrófono... Sí, creo que se ha apagado el micrófono. Le ha debido dar a... Estatales y no estatales... Creo que le ha dado algo, ¿no? Le ha debido dar a algo, me parece que no. Los estatales y no estatales tienen unos medios tecnológicos accesibles y que pueden, como usted muy bien ha dicho, establecer una cuña en países, en sociedades, en regiones, en ciudades. Y la verdad es que, por ejemplo, Daesh comunicó mejor que la sociedad, una sociedad occidentales. En ese terreno quiero saber, voy a preguntarle. Mi preocupación lo he hecho en otros foros de este tipo. ¿En qué medida la sociedad occidental, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad de los países occidentales, especialmente de España, comunica los riesgos, las amenazas que esta sociedad compleja, que se enfrenta a un enemigo difuso y profuso en la utilización de armas no convencionales, que se está haciendo o qué se puede hacer? Porque a mí me parece, claro. Es una pregunta muy genérica y sí que es muy compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Si hay alguna pregunta más? Sí, hay otra pregunta. Sí. Buenos días, en general. Agradecer ante todo la excelente presentación que nos ha hecho
Yo me llamo Javier Balañá, soy investigador externo del Gutiérrez Mellado de Madrid de Defensa. Bueno, quisiera exponer que bueno, el tema de la atribución es un problema técnico y no resuelto a día de hoy, en el cual, si los atacantes son cuidadosos, es muy difícil poder demostrar las autorías. Sin embargo, en el caso del proceso de la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, en las cuales competían Donald Trump y Hillary Clinton, es una de las injerencias mejor documentadas de la historia. No en vano lo han investigado el propio FBI, distintas comisiones del Senado norteamericano y también, sobre todo, y muy especialmente, el fiscal Robert Mueller del Ministerio de Justicia, el cual ha hecho un brillante trabajo durante 2 años, usando todos los recursos del gobierno americano. Y en ese escrito de conclusión, presentado en julio de 2018 ante la Corte de Columbia, de Washington, D.C., denuncia con nombres, apellidos, a 11 oficiales rusos, incluso las unidades de las que dependen, ubicación de las unidades, procedimientos utilizados, etcétera, etcétera. O sea, aquí está probadísimo la injerencia rusa en esta operación. Y bueno, era simplemente pues comentar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, y voy a intentar contestar a su pregunta. Muchas gracias en primer lugar por hacerla. Mire, cuando uno vive en una sociedad cuyo principal objetivo es el estado del bienestar, cualquier circunstancia que modifique ese estado del bienestar es incómoda. La seguridad es incómoda. Cuando uno accede a su vivienda y tiene que colocar una alarma para que los ladrones no le roben, de entrada le está produciendo un quebranto económico. Cuando alguien tiene que acceder con una tarjeta de identidad personal a su ordenador para evitar injerencias de ataques informáticos, eso es incómodo. Vivir en una sociedad en la que alguien atente contra ese estado de bienestar y atente contra esa estabilidad es incómodo. Y las reacciones que se producen son diferentes. Hay personas o grupos que ante esa manifestación de la amenaza o ante esa proliferación de posibles amenazas atiende a esa perspectiva de lo que puede pasar en su sociedad en el futuro, y hay personas que vivimos o viven al margen o quieren vivir al margen de esa amenaza. Probablemente, si preguntáramos en esta sala cuál es la impresión que a uno le quedó de los atentados del 11 de septiembre o del 11M en los trenes en Madrid, los que tuvimos la mala sensación, tuvimos que vivir aquello en directo. Yo lo viví en casa, el ataque a las Torres Gemelas, vi cómo había una información en directo aviones atacando a las Torres Gemelas, que hay que decir que los Estados Unidos en su territorio peninsular o en su territorio, excepto en Pearl Harbor, en Hawái, no habían recibido nunca en su historia un ataque directo. Los que vivimos aquello nos dimos cuenta que la sociedad estaba cambiando. Esas personas que preferimos vivir en un mundo de bienestar y con una visión cortoplacista, estamos abocados a tener que modificar nuestra forma de pensar más tarde o más temprano. Yo no estoy aquí para amargarles a ustedes su vida. Mi obligación ni mi devoción es esa. Estoy aquí para intentar hacerles llegar a la conclusión de que el futuro, tal y como he intentado transmitirles en mi primera transparencia, es incierto e impredecible. Pero las amenazas y los riesgos existen. ¿Qué está haciendo el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas en su conjunto para paliar esto? Esto no es un esfuerzo solo del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas.
es una transformación mental y social de toda la sociedad occidental. ¿Qué está haciendo el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas? Fomentar la cultura de defensa, y en la posibilidad del fomento de esa cultura de defensa estriba o encierra también el conocimiento de los riesgos y las amenazas. Pero para eso se necesita que esa sociedad que está amenazada por esos futuros riesgos y amenazas sea consciente de que esa posibilidad existe. Y lo que es más importante, queramos poner medios para que en el futuro esas amenazas no se den. El que no queramos ser conscientes de las amenazas y riesgos no significa que la sociedad actual no exista. No sé si he contestado a su pregunta. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias, general, de nuevo por su magnífica presentación. Ya hemos despegado.